su marcador. Le gustó, ¿verdad? Para que lea la Biblia. Amén. A que lea la Biblia y sepa por dónde va. Alguien diga amén, por favor. Para que sepa dónde están los grupos los jueves y el sábado. Y vayan. ¿Y el amén? Bien, hermanos, este es un tema nada controvertido, más bien muy interesante, muy bonito. La verdad me gustó estudiarlo, hermanos, y quiero decirles antes de poder comenzar con este tema esta noche que me siento muy conmovido. Mire, es una palabra más específicamente profética con respecto a la nación de Israel. Normalmente no hablamos mucho acerca de Israel y es importante que el pueblo de Dios también aprenda acerca de esta nación. Y me siento pues conmovido recordando el papel de la nación de Israel en cuanto pues al destino también profético del pueblo gentil que somos nosotros. De hecho, nosotros heredamos la salvación de Israel. Jesucristo era judío, hermanos, completamente judío. Y pues esta palabra tiene que ver con Israel. Yo quisiera, antes de comenzar con el tema, solo hacer una breve reseña, hermanos, con respecto a la importancia espiritual de Israel hoy. Y para eso me gustaría leer un poco en el libro de Romanos, capítulo 11, si usted puede buscar en su Biblia. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 11 hace ver la importancia espiritual de Israel y pareciera que como que para el mundo cristiano no tiene mucho sentido y la verdad es que es todo lo contrario. En el capítulo 11 de Romanos, los versos 1 al 4, hermanos, quiero leer para ustedes, dice la Biblia. Si lo tiene, regálenme un amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, menciona el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Aló. Elías haciendo una invocación contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, decía Elías en ese contexto, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Imagínense la postura de Dios frente a una queja de un varón de Dios del calado del profeta Elías. Le dice el Señor: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Con eso le estaba diciendo todo lo contrario el Señor a Elías, diciendo: tú dices algo en contra de Israel, yo quiero decirte que me reservo un remanente de ese pueblo al cual tú rechazas. No lo veas así, en otras palabras, velo con otros ojos. Déjeme decirle algo. Míreme por favor, si en el tiempo del profeta Elías Dios se reservaba un remanente sin contaminación, yo le aseguro que también en estos tiempos Dios se ha encontrado con un remanente dentro de Israel que no se ha contaminado. Por lo tanto, nosotros no debemos ni menospreciar ni ver de menos a la nación de Israel solamente diciendo: es que ellos negaron a Jesús. Permítame, hay algo que Dios está trabajando en esta nación que nosotros debemos respetar dentro de la dispensación divina. Entre tanto que nosotros nos regocijamos y crecemos en el Señor aquí, en el oeste. Alguien diga amén, por favor. Pero mire cómo dice la Escritura en el verso 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mire cómo Dios provoca celos a Israel, con nosotros los gentiles. Ahora la Escritura dice claramente: pero por su transgresión. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, detengámonos ahí por favor.
Dice la Biblia que por haber ellos transgredido la ley de Dios, el mundo se hizo rico. Aló, ¿quién por una caída podría ser rico a otro? Solo Israel. Pero la Biblia dice claramente que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y por su defección la riqueza a los gentiles. Defección es apartarse de. O sea, es increíble que Dios permitió que el pueblo de Israel se apartase del camino correcto para generar riqueza al mundo y riqueza a los gentiles. Esto es espiritual. Si Israel no se hubiese apartado del camino, hermanos, jamás hubiesen rechazado al Mesías. Y si no rechazan al Mesías, ¿cómo hubiese sido predicado el evangelio de los gentiles? Por eso la Biblia concluye aquí claramente: cuánto más su plena restauración. Y luego el 15, con esto termino. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Escuche, Israel está a punto de volver a ser admitida o admisiva, no, admitida sería, ¿verdad?, en la gracia de Dios otra vez. O sea, hay un trabajo que Dios está haciendo para que Israel vuelva a ser admitida en la gracia de la cual cayó. Y cuando eso ocurra, si su caída generó bendición al mundo, cuando sea admitida, la bendición que traerá al mundo será superior. Entonces concluyamos correctamente: el hecho de que Israel cayese nos proveyó la salvación. El hecho de que Israel sea restaurado nos proveerá un fruto aún más superior. Por lo tanto, nos conviene que esa nación sea bendecida. Alguien diga amén, por favor. Nos conviene que esa bendición, que esa nación sea restaurada. Si Israel es restaurada, entonces nosotros vamos a ser más bendecidos de los que ya hemos sido bendecidos con la salvación en Cristo Jesús. O sea, hay un propósito en la restauración de Israel y Dios está trabajando por eso. Por eso nuestra obligación como cristianos es orar por esa nación. La Biblia nos invita a que oremos por la paz de Jerusalén. Esa es una responsabilidad cristiana y nosotros debemos de no pasar tan... Necesito contarles esto. A mí me encanta recibir noticias de Israel y paso al pendiente. Fíjese que, como para los que saben, el lugar más santo para los judíos es precisamente el monte Moriah, donde se edificó pues el templo a Salomón, y que hoy no existe porque en su lugar existe un templo musulmán. Y los judíos solamente pueden orar en el oriente que ha quedado del antiguo templo de Salomón anterior, y ahí hacen sus famosas oraciones, las que ustedes miran por todas partes, ¿verdad? El turismo de la Tierra Santa. Resulta, hermanos, que vi un video recientemente de cómo los musulmanes se comportan dentro del sitio del Domo de la Roca, que supuestamente es muy santo. Repito esto: yo entendería que si para los musulmanes el Domo de la Roca es muy sacro, muy santo, deberían de comportarse de la mejor manera, ¿o no? Discúlpeme, pero si alguien de ustedes se levanta, se va a la esquina del templo y se pone a platicar mientras yo predico, lo saco, ¿o no? Sálgase de aquí, que esté respetando la palabra de Dios, ¿o no? Pues quiero contarles que en este video un judío secretamente entró para ver el comportamiento de los musulmanes dentro de la mezquita de Omán. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Jugando al fútbol dentro del templo. ¿Oyó bien? Jugando pelota. Lo que representa tanta santidad para el pueblo judío que le desearían estar ahí y no están, sino que están en la orilla orando solamente en el muro oriental que está al otro lado, y allá mira qué consagrados se miran orando. No, pero los musulmanes que sí están dentro del Domo de la Roca, ¿sabe qué hacen? Juegan al fútbol. Y con la pelota le pegan a las paredes internas de su propio templo y a veces lo desbichinan. Y no, parte sin novedad.
¿Y así cree usted que los musulmanes pueden ser considerados como un pueblo realmente correcto con su Dios Alá, que no es Dios? Alguien dígame. Es una forma como se mira que ni ellos mismos respetan su propia religión. Pero así están las cosas hoy. Pregúntele a los hebreos cuánto ellos desearían poder reedificar su templo una vez más en ese sitio. O sea, pues con eso solamente para entender que realmente debemos de orar por esta nación. Alguien diga amén, por favor. Y repito, esta es una palabra que tiene que ver básicamente con Israel, así que vamos a aprender un poco acerca de la profecía bíblica. Recuerdo yo, mire, cuando yo comencé en el Evangelio, hermanos, tuve una fascinación por aprender esto de las profecías, creo que hasta se me pasó la mano, la verdad. Le dediqué demasiado tiempo a eso. Después me tuve que, como quien dice, parar un poco porque creo que le había puesto demasiado el acelerador a esto. Y aprendí muchas cosas. Y recordando estos temas, pues hay un versículo que me llama mucho la atención. Dice la Biblia que cuando veáis que la higuera reverdezca, y eso de higuera hace referencia a Israel. Y era una palabra profética que hace ver que Israel iba a renacer como nación. Hoy Israel ha nacido como nación, desde hace un tiempo atrás. Entonces, vamos a ir aprendiendo acerca de esta nación, hermanos, y vamos a tratar de ir un poquito a lo puntual, porque el tiempo pues apremia. Pero quiero que se ponga en pie y que oremos juntos en el nombre de Jesús. Levante sus manos y bendiga al Señor. Padre, bendecimos a la nación de Israel que nos heredó el Evangelio, Señor. Y oramos que tus propósitos se cumplan a favor de esta nación en el tiempo, Señor, que tú tienes destinado en tu agenda para ellos. Nosotros cumplimos con la responsabilidad cristiana de bendecirles, de orar por la paz de Jerusalén y que tú, oh Dios, te glorifiques en un pueblo que hoy por hoy, Señor, no conoce a Jesús, pero cuando les venga la revelación, tendrán una pasión enorme por el Hijo de Dios. Nosotros les bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que esta palabra nos pueda pues instruir y que podamos aprender juntos en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, por favor. Y levante una ofrenda de palmas al Señor. Tome asiento entonces. Las 4 lunas de sangre. ¿Por qué es un tema interesante? Bueno, quien me puso interés en este tema básicamente fueron mis alumnos que con insistencia me dijeron que buscara precisamente este libro que tengo en mis manos aquí. Lo busqué por tantas librerías, no lo encontré, lo tuve que mandar a pedir afuera y ser paciente para que llegara y poderlo estudiar. Después de haberlo estudiado me doy cuenta que hay unas cosas de profecía bíblica ahí que ya había estudiado antes, pero no con la perspectiva de estas 4 lunas. Así que vamos a, como quien dice, añadir un elemento. Pero hablemos acerca de este tema, 4 lunas de sangre. ¿Por qué lunas? En primer lugar, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 14, la Biblia dice de la siguiente forma: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales, diga conmigo, señales, para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Este versículo hace ver, hermanos, que la luna y el sol fueron creados para que sirviesen como señales. Una vez más, diga conmigo, señales. Nosotros pues habíamos por lo general estudiado y concluido que cuando la Biblia habla de estas señales del sol y la luna, pues hacía referencia nomás estrictamente a marcar días, semanas, meses, estaciones y años. Y hasta ahí habíamos circunscrito pues la función de señales para sol y para
luna. Sin embargo, estudiando este tema, hermanos, entendemos que la luna y el sol no solamente marcan días, estaciones, años, etcétera, sino que también son señales que predicen hechos proféticos en la palabra del Señor. Y vamos a verlo nosotros a continuación. No solamente el sol y la luna son para referencias en tiempo, también son señales espirituales que marcan tiempos proféticos. Para el caso, el profeta Joel en el capítulo 2, si usted quiere ir a la Biblia y encuentre ahí por favor al profeta, normalmente nosotros decimos que es un profeta menor, pues en los profetas menores va a encontrar el capítulo 2, el versículo 30 y 32. Vamos a leer cómo la Biblia le da un poco más elevada función al sol y la luna, no solamente para marcar tiempos, sino para marcar tiempos proféticos. Dice la Biblia en el versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Luego dice específicamente, el sol se convertirá en tinieblas, ¿lo lee? Y la luna en sangre. Entonces la Biblia por primera vez habla acerca de que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Luego dice esto, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mire cómo la Biblia dice que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, habrá señales en el sol y en la luna. El sol se convertirá en tinieblas, dice la Biblia, y la luna en sangre. Esto lo dice Joel. Entonces es como que Dios está llamando a la gente para que observen el cielo físico, el primer cielo que nosotros conocemos. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a las pantallas LED hoy, ¿verdad? En los celulares, en el televisor y en la computadora. Pues imagínense que la bóveda celestial es como una Full HD pantalla, donde Dios pone señales para que entendamos también los tiempos. Y esas señales particularmente está en el sol y en la luna. Fíjese que Joel lo menciona, pero quien lo repite en el libro de los Hechos es precisamente el apóstol Pedro. Dentro de su primer mensaje evangelístico, fíjese que vuelve a hacer referencia al sol y a la luna. En su primer mensaje evangelístico, el apóstol Pedro, vuelve a hacer referencia a la profecía de Joel. Y si usted busca en Hechos capítulo 2, versículos 19-21, si no va conmigo a la misma velocidad, por lo menos apúntelo. En Hechos capítulo 2, versos 19-21, Pedro predicando, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: y daré prodigios arriba en el cielo, prodigios arriba en el cielo, dice el Señor, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, una vez más, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces vemos que Joel lo dice primero y luego el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo vuelve a refrendar. Entonces, ¿por qué la Biblia hace ver que el sol y la luna son señales importantes para que entendamos los tiempos que vivimos? Y el sol una vez más en tinieblas y la luna en sangre. ¿Qué es esto entonces, hermano, del sol en tinieblas y la luna en sangre? Nada más que eclipses. ¿Va conmigo? Todos nosotros conocemos lo que es un eclipse total de sol y un eclipse lunar. ¿Qué pasa entonces cuando hay un eclipse solar? Que el sol se vuelve completamente oscuro. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un eclipse total de sol? Los felicito, yo no. Solo por revistas o por la televisión, ¿verdad? Cuando el sol se pone completamente en tinieblas. ¿Por qué es eso? Porque la luna cruza entre la tierra y el sol y la tapa, pues. Entonces se vuelve como una oscuridad el sol, pero eso es en puntos nada más de la tierra, no en toda la tierra. Hay que estar en el lugar específico del globo terráqueo para poder ver un eclipse completamente solar. Es una bonita experiencia porque todo queda oscuro y se mira la corona del sol, etc. Es un eclipse solar.
El eclipse lunar, que es el que tiene que ver con de las lunas de sangre, es diferente. ¿Por qué? Porque es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y entonces nosotros le damos una sombra a la Luna y la Luna no refleja la luz del Sol, sino que se vuelve un color rojo, sangre. Entonces, lo que obedece a estas 4 lunas de sangre son eclipses lunares y eclipses solares. ¿Va conmigo? Lo que Pedro está diciendo, lo que Joel está diciendo es que señales en el tiempo, en el cielo, ustedes las van a notar cuando observen eclipses solares y eclipses lunares. Díganme conmigo, por favor. De lo que yo les quiero hablar específicamente son de esos eclipses solares que llamamos lunas de sangre. Son señales. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos 4 lunas de sangre? No lugar 1. Mire qué interesante, es lo que le quiero compartir. Vamos a definir los términos en primer lugar de las 4 lunas de sangre. Estas, hermanos, son señales en los cielos. Ahora, ¿por qué en primer lugar hemos venido repitiendo que son 4? ¿Por qué 4 lunas? A estas 4 lunas, hermanos, se les llama tétradas. Dígalo conmigo, tétradas. Porque significa 4. Y son 4, hermanos, porque se han manifestado así, en pequeños periodos de tiempo, las 4. Y después pasa mucho tiempo y no se vuelven a manifestar, sino que hasta que pasa mucho tiempo, entonces vuelven a aparecer esas 4 lunas en un periodo más o menos de 2 años. Otra vez el grupito de 4. Por eso se le llama tétradas. Déjenme decirle, hermanos, que han existido tétradas repetidamente a través de toda la historia humana. Lo que pasa es que nosotros no lo habíamos observado. ¿Aló? ¿Se ha fijado que a veces vemos sin ver realmente? Pues es algo similar a esto. Han existido muchas tétradas en la historia, hermanos, pero no con la significancia de estas 4 lunas de sangre. ¿Por qué la importancia entonces? Si han habido muchas. Aquí viene la importancia, hermanos. La importancia es específicamente cuando estas 4 lunas de sangre tienen una sincronización y coinciden exactamente con 2 fiestas hebreas. ¿Va conmigo? Hay 2 fiestas hebreas donde ha habido una coincidencia en la historia con estas lunas de sangre. Número 1 es la fiesta de Pascua y número 2 es la fiesta de los tabernáculos. Usted lo puede ver ahí en la parte inversa. Usted puede ver que menciono Pascua y tabernáculos, Pascua y tabernáculos, porque son 4 lunas de sangre y se manifiestan específicamente en esas 4 celebraciones. 2 años, en cada año una celebración y así se repite en el siguiente año, entonces son 4. Les dejo solamente las que son del 2014-2015. En estos 2 años, hermanos, de 2014-2015, entonces ha habido una nueva tétrada, ¿ya? Vamos a ver unas que han ocurrido en el pasado, pero ahorita la relevancia de este tema es porque precisamente estamos en el periodo de una nueva tétrada, que fue en el 2014 y en el 2015. Y las fechas fueron el 15 de abril de 2014, específicamente en la fiesta de la Pascua que celebran los hebreos, el 8 de octubre de 2014 también en la fiesta de los tabernáculos específicamente, luego en el 2015, que es este año, el 4 de abril en la fiesta de Pascua y el 28 de septiembre, que está por ocurrir el siguiente mes, la de los tabernáculos. Esa coincidencia, hermanos, entre las lunas y las fechas de estas 2 celebraciones hebreas es realmente lo que nos interesa en este tema. ¿Por qué es importante? ¿Tiene significado realmente? ¿Y qué tiene, Pastor Lenín, que coincidan esas lunas de sangre o esos eclipses lunares con las fiestas hebreos? Pues fíjese que eso es lo interesante de este tema, que cada vez que coinciden, algo ha ocurrido en la historia de Israel que ha sido significativo.
Y lo que queremos rescatar con esta conferencia es precisamente lo significativo que ha sido la coincidencia de estas lunas de sangre con las celebraciones hebreas, porque han traído un evento importante en la vida de Israel. Ahora, quiero contarle algo bien interesante aquí. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto, hermanos? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién les dijo que habían eclipses lunares que coincidían con las celebraciones hebreas? Fíjese que quien está atrás de esto es nada más y nada menos que la Administración de Asuntos Espaciales en los Estados Unidos, o sea, la NASA. Quien está atrás de descubrir la coincidencia de estas lunas de sangre con eventos específicos en la historia de Israel ha sido la NASA. La NASA fue la que observó lunas de sangre en el pasado y comenzó a poner de manifiesto lo interesante de esto, que cada vez que ha habido una coincidencia de estas tétradas en la historia de Israel, entonces ha habido algo significativo en la historia del pueblo hebreo. Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces sí podemos llegar a la conclusión de que estas lunas de sangre han servido como una señal en el cielo para el pueblo específicamente hebreo. ¿Va conmigo? Nosotros los cristianos occidentales, hermanos, no somos de muchas señales. Nuestra cultura no ha sido de muchas señales. Pero en la cultura hebrea, nosotros vamos a descubrir que ellos dependían mucho de las señales, para todo. Dios les hablaba y decía, ¿y qué señal me das de que tú me hablas? Y Dios tenía que darles una señal. Por eso es que no le querían creer a Jesús, porque le pedían señal. ¿Qué señal haces de que tú vienes del cielo? Y él decía, ninguna señal les daré, solamente la que dijo Jonás, que voy a ir 3 veces ¿verdad? En 3 días voy a reconstruir este templo. Entonces, ellos siempre han buscado señales. Para el pueblo hebreo, no para usted y para mí, porque somos gentiles, pero para ellos una señal es sumamente significativa para poder pesar si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Aló? Entonces, cuando la Biblia menciona señales, ellos abren los ojos, porque para ellos es bien importante. Ahora, la ciencia ha tenido un rol y se ha puesto de compañero con las Escrituras para ayudar a entender esto de las señales. Y la NASA entonces, hermanos, ha jugado un papel trascendental, porque como ellos estudian los tiempos del pasado, entonces se fueron calendarizando, perdón es la palabra, ¿verdad? Hicieron un calendario en el pasado y dijeron, vamos a ver en el pasado si hubieron lunas de sangre o eclipses lunares en la historia de Israel que coincidieran en el pasado con algún evento que le ocurrió a los hebreos. Tal vez ellos no se dan cuenta y podemos nosotros aquí sacar conclusiones. Y hermanos, quiero contarles brevemente de 3 hechos importantes que ocurrieron en el pasado de la historia hebrea que coincidió específicamente con lunas de sangre o con eclipses lunares. ¿Va conmigo? Entonces, ya les había mencionado que siempre han habido tétradas, pero que no tenían ninguna relevancia profética a menos que coincidiesen con las fiestas hebreas de la Pascua y el tabernáculo. Si me ha comprendido, regáleme un amén. Ahora, vayamos entonces a la primera de estas 4 lunas de sangre que en el pasado tuvieron significancia o significado en la vida política y religiosa de Israel en el pasado. Pues según la NASA, yendo hacia atrás en el calendario, se dieron cuenta que hubo una tétrada, así es, ¿verdad?, en la vida del pueblo de Israel en los años de 1493 y 1494. Y entonces la pregunta cabe, ¿qué le ocurrió a Israel en el 1493 y 94? Y nos vamos a dar cuenta que hubo algo que ocurrió en la historia de Israel ahí muy significativo. El 30 de marzo de 1492, por ejemplo, ¿cuántos saben que en el año 1492, verdad, Cristóbal Colón
vino a América a descubrir este continente. Fíjese que el mismo año ocurrió algo en España en contra del pueblo de Israel. Estamos hablando que cada vez que hubo una coincidencia de las lunas de sangre y las fiestas de los judíos, entonces algo le ocurría al pueblo de Israel. Pues un año antes de este ciclo de 4 lunas, escuchen lo que le ocurrió a Israel. Los reyes de España en aquel tiempo, hermanos, eran Fernando e Isabela. ¿Cuántos aprendimos eso en 4º grado? Recuerda muy bien. Pero tal vez no nos contaron estas cosas en los libros de historia, allá en primaria. No nos dijeron que para esa fecha del 30 de marzo de 1492, los reyes de España querían deshacerse del pueblo judío. Los comenzaron a perseguir y les pusieron un plazo. Dijeron, para el 1 de agosto de este año, 1492, queremos expulsar a todos los judíos de España si no se convierten al catolicismo. Y no era cuestión de que era un edicto de expulsión, así se llamaba, edicto de expulsión. Si lo busca usted en la historia lo va a encontrar. En ese edicto, el rey y la reina se pusieron de acuerdo en que iban a expulsar al pueblo de Dios de España. Y dijeron, no los queremos, expulsémoslos. Y le dieron fecha de término. Esto es más, dijeron, que todos se vayan y si tienen plata, si tienen oro, casas o posesiones, lo van a dejar todo en España, se van a ir con las manos vacías. Y de hecho fue exactamente lo que ocurrió. Para esa fecha del 1 de agosto, más de 200,000 judíos salieron con sus manos vacías de España. Entonces, los que han estudiado este tema han dicho, pues, ¿por qué le pasó eso a Israel? Precisamente porque coincidió con una fecha, ya, los eclipses lunares de ese tiempo, o con la luna de sangre, en la Pascua y en el tabernáculo. Y miren lo que le ocurrió a Israel. Les mencionaban que esos años fueron significativos en la vida política y religiosa de Israel precisamente por este fenómeno. Sin embargo, nadie le ponía importancia, porque no habíamos detectado absolutamente nada. Solo es como que pasó por pasar. Sin embargo, son cosas que nos dejan a nosotros lecciones y les invito para que estemos abiertos a esto. El siguiente periodo de 4 lunas de sangre que tuvieron significación o fueron significativas en la vida de Israel, hermanos, ocurrió precisamente en los años de 1949 y 1950. ¿Por qué es importante esto? Porque para 1948, los que conocen, un 14 de mayo de 1948, Israel surgió como nación. Nadie los quería en el mundo. Todo el mundo había desarrollado lo que llamamos un antisemitismo, o sea, ese odio natural en contra de los judíos. No sé por qué, tal vez el enemigo, ¿verdad? Buscando, pero ha habido siempre en la historia un odio en contra de los judíos. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy chiquito, sin saber, hermanos, no me vaya a juzgar, sin saber, pero estaba muy chiquito y en el pueblo de mi mamá hacían unas celebraciones para las ferias. Madre, así era, ¿verdad? Para las ferias. Y fíjese que habían un grupo de gente que se vestía de blanco y se ponían unos gorros, no sé, y unos palos y andaban hincando a la gente por todo el pueblo. Y la gente se ponía a correr y gritaban, ¡ahí vienen los judíos! ¡Ahí vienen los judíos! ¡Ahí vienen los judíos! ¡Ahí vienen los judíos! Fíjese, y nosotros, hermanos, me hubieran visto ustedes aquella cosita, porque según mi mamá en aquellos tiempos yo era un trocito de carne con piernas, y yo corría. Y miren, hermanos, dice mi mamá, me cuenta, yo no tengo memoria de esas cosas, pero dice que yo gritaba por todo el pueblo, ¡ahí vienen los judíos! ¡Ahí vienen los judíos! ¡Ahí vienen los judíos! Y yo huyendo por todas las calles de aquel pueblo, hermanos, porque según yo eran unos malvados, unos fantasmas o endemoniados. Lo peor pensaba yo, porque andaban haciendo a la gente correr. Fíjese que yo crecí con ese concepto sin ser cristiano. Entonces, de niño, yo entendía que los judíos eran algo malo. Imagínese usted. Y en Honduras, lejos de esa nación,
Qué tradición, digo yo. ¿De dónde nos inventamos eso? Inculcando un antisemitismo en nuestra generación sin conocer, pero absolutamente nada, si eran buenos o malos. Simplemente decimos que son malos. Qué impresionante es esto. Entonces, el pueblo de Dios o los israelitas estuvieron vagando por el mundo, hermanos, y donde iban caían mal. Qué feo eso, ¿verdad? Qué feo caer mal sin haber motivos. Yo recuerdo cuando viajaba para Singapur, disculpe que meta esta anécdota aquí. Cuando viajaba para Singapur, yo recuerdo que estaba en el aeropuerto del DF. Yo nunca había viajado por avión, fíjese. Y estaba en el aeropuerto del DF esperando que diera las 9 de la noche para montarme en un KLM, un jumbo jet, un monstruo. Cuando yo lo vi, tragué gordo. Yo quería salir corriendo y regresar a Honduras a pie. Le confieso ese pecado. Porque vi aquello tan grande y yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es? Me parecía tan bizarro aquello. Y entré todo tímido a aquel avión, ¿verdad? Porque iba para Europa. Y resulta, hermanos, que en Europa me fue peor. Porque estando en el aeropuerto, ahí en Holanda, yo estaba nervioso. Yo decía, si hubiese un avión para América, me lo monto. Porque ir a Asia ahora, no me lo podía creer, estaba nervioso yo. Y resulta que cuando entramos a ese avión que iba de Holanda para Singapur, iban a ser como 13 horas de vuelo, imagínese usted, qué terrible eso. Fíjese que yo, bien tímido, pero mire, más tímido de lo que usted no sabe cómo estaba yo ahí, sudaba helado. Yo me senté en aquella silla solito, y aquello, la gente estaba abordando. Y venía una familia de australianos que se iban a sentar cerca de donde yo estaba. Y fíjese que venían dos muchachas que entiendo yo que eran las hijas de la familia, y en cuanto me vieron, hermanos, parece que habían visto a un judío de hoy. Dejaron de hablar, se pusieron a hablar entre ellos, llamaron al papá y yo viendo aquello. Y el papá meneó la cabeza, agarró a sus hijas, las apartó como si es que yo era, a ver qué. Y entonces se metió el primero en la fila, como quien dice, yo voy primero, no va a ser que él sea un terrorista. Imagínense, hermano. Ahí sentía yo uno de jugos gástricos que me estaban devorando por dentro de los nervios. No podía ver para allá porque sentía que... Qué feo es sentirse uno discriminado sin motivos. ¿Qué les había hecho yo? ¿Y qué culpa tengo de haber sido de este color de piel? Piel canela, aleluya. Pero en otros lados somos malos vistos, hermano. Y yo me imagino que el pueblo judío, vagando todas las centurias, sintiendo el rechazo de tanta gente solamente porque eran judíos, a hacer cosas terribles, hermano. Es algo que nosotros no hemos experimentado. Mire, solo los que han ido a los Estados Unidos, hermano Otto que ha ido mojado varias veces, son bromas, hermano. U otros hermanos que han ido a los Estados Unidos y de repente sienten que allá los miran feo, solo por ser latinos. En Honduras no pasa, gracias a Dios. Aquí todos somos del mismo color y todos nos amamos. Alguien diga amén, por favor. Aquí nadie se discrimina, nadie nos discriminamos aquí, ¿verdad? Pero imagínense cuando usted sale afuera, a veces sí, y qué feo es eso. Entonces, solo para que entendamos más o menos lo difícil que ha sido para Israel, hermanos, sentirse tan rechazado, tan discriminado en la historia. Para el año de 1947, ellos estaban haciendo esfuerzos tremendos para encontrar un pedacito de tierra donde encontrar paz. Y Dios les contestó. 14 de mayo de 1948, Israel surge como nación en un día, un cumplimiento profético específico del profeta Isaías que dijo, nacerá una nación en un día y en un día. Las Naciones Unidas decretaron que Israel merecía un pedacito de tierra en Palestina y ¡prum! Todo el mundo votó y en un tan solo día surgió una nación, Israel. 14 de mayo de 1948. Las lunas de sangre no se manifestaron ese año, sino en el 49 y en el 50. Yo lo que digo es la coincidencia con las fechas, porque en el 49 y en el 50 coincidieron con las fechas de la fiesta de Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Va conmigo, dígame un amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo importante en la vida política de Israel. Nacieron como nación. Amén. E inmediatamente después de eso, mire, eso fue
el 14 de mayo de 1948. El 15 de mayo de 1948, 24 horas más tarde, estaban en guerra. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo los odiaba en la región. ¿Sabe cuántas naciones se levantaron en contra de Israel un día después de su elección? 7 naciones árabes. ¿Qué países fueron? Líbano, Siria, Irak, Transjordania, Sudán y los palestinos y árabes que ya vivían en ese territorio, todos a una sola voz, se levantaron en contra de Israel. En esa fecha, 15 de mayo de 1948 y 10 de marzo de 1949. Fueron fechas terribles en la historia de Israel porque tuvieron que pelear contra 7 naciones y al final vencieron. Pregúnteme cómo. No con espada y jabalina, sino con mi espíritu, dice el Señor, porque en esa tierra ocurren milagros. Hay testimonios poderosos de cómo los soldados solitos derrotaban a otros que estaban armados hasta los dientes y ellos sin recursos, y Dios les daba la victoria. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está haciendo en aquella nación que debemos respetar. Y estas lunas de sangre, hermanos, marcaron ese evento importante de esa fecha del 49 y el 50 que coincidió con esas fechas. Hay otra tétrada importante que ocurrió luego después de eso. En 1967, en 1968, otra vez, 2 años seguidos, 4 lunas de sangre. En el 67, Pascua y Tabernáculos, y en el 68, Pascua y Tabernáculos. Y son 4 lunas seguidas de un eclipse total de sol. Es impresionante como el cumplimiento de las escrituras con respecto a el sol se pondrá en tinieblas, luna en sangre. Entonces, ¿qué pasó en el 67? Esto es para los que no lo han sabido, porque de repente usted ha venido a la iglesia y no ha escuchado esto antes, se lo voy a decir. Hablando acerca de Israel, una vez más, en 1967 lo que ocurre es que Israel vuelve a estar en guerra otra vez. No porque ellos quisieran, simplemente porque como las naciones alrededor de ellos nunca los han querido, entonces han buscado oportunidades para poder deshacerse de los hebreos aún en su propia tierra. Entonces, ¿qué pasó en esas fechas? Bueno, que después, escuche esto, después de casi 1900 años, Israel una vez más pisará la ciudad vieja de Jerusalén. Porque en 1948, hermanos, que ellos fueron nación y fueron a Palestina, tenían prohibido entrar a Jerusalén antigua. Solo los árabes podían estar ahí. Era prohibido. Y como en el 67 hubo una guerra en contra de ellos, y en la guerra ganaron otra vez, conquistaron la ciudad de Jerusalén antigua después de haber estado ausentes durante 1900 años. En el año 70 después de Cristo, o en el año secreto de nuestra era, más bien, en el año 70, las tropas del Imperio Romano con Tito habían desvalijado Jerusalén y habían expulsado a los hebreos por todo el mundo. Y estuvieron 1900 años ausentes. ¿Va conmigo? ¿Por qué ese año es importante? Porque después de una ausencia de casi 2000 años, ellos regresan a la ciudad antigua. Eso era magnífico para los hebreos. Lo que no nos dimos cuenta, aparte de esta información política, lo que no nos habíamos dado cuenta es que en el 67-68 hubieron 4 lunas de sangre también, pero no lo habíamos visto antes. No lo sabíamos hasta que la NASA comenzó a investigar, retrocedió en el calendario y dijeron, hey, pero en esas fechas que hubieron esa guerra de los 6 días, ahí también hubieron lunas de sangre. ¿De veras? Sí, hombre. Y coincidieron específicamente con Pascua y Tabernáculos. Entonces la gente comenzó a llegar a conclusiones. Resulta que parece que es significativo cuando una luna de sangre pega con la Pascua y Tabernáculo, porque hay algo que ocurre en Israel. Va conmigo, ese es el mensaje que quiero comunicar con ustedes esta noche. Entonces, resulta que ese año, en el 67, hubo un mundo árabe que se levantó en contra de Israel. En este libro, hermanos, aparecen comentarios que me gustaría que usted lo consiguiera de muchos jefes de Estado. Son cosas que nosotros ignoramos. Muchos jefes de Estado de las naciones alrededor de Israel que se pronunciaron públicamente a través de la radio
expresando su odio en contra de Israel y sus planes de destruirlo. Solo les traje, por causa del tiempo, las palabras del presidente de Irak en 1967. ¿Quiere escucharlo? Escuche lo que dijo este bárbaro. La existencia de Israel es un error que debe de rectificarse. Esta es nuestra oportunidad de borrar la ignominia que nos ha afectado desde 1948. Nuestro objetivo es borrar del mapa a Israel. ¿Sabe a quién se parecen esas palabras de borrar del mapa a Israel? A las palabras que dio el primer ministro de Irán, anterior al actual, con respecto a Israel. Dijo, vamos a borrar a Israel del mapa. Y son las mismas palabras que dijo el presidente de Irak en el 67, cuando iban a guerra. Y mire, leí lo que decían los otros primeros ministros de los países alrededor de Egipto, de Jordania, de Líbano, todos con un odio. Dijeron, vamos a empujar al mar. Qué impresionante esto. ¿Qué había ocurrido? 4 lunas de sangre. Se levantó en la vida política de Israel estas guerras en contra de ellos. Y entonces tuvieron que pelear. Escuche. Israel es un estado muy pequeño, hermanos. Fueron rodeados por un ejército de 465,000 soldados, 2,800 tanques y 800 aviones de guerra contrarios a ellos en un solo día. Contra eso, ¿cómo iban a prevalecer? Pero Dios hizo el milagro de pelear por ellos. Ocurrieron unas cosas espantosas para los enemigos, pero victoriosas y gloriosas para Israel en esas guerras. Hubieron tantos comentarios y yo solo les traigo uno. Resulta que un periodista hizo una entrevista a un general del ejército de Israel en aquel tiempo. Él se llamaba Ezer Weizmann. Era director de operaciones del ejército, el de aviones, ¿cómo se llama? De la Fuerza Aérea de Israel. Gracias, pastor. Y le dijeron esto: general, explíquenos por qué durante 3 horas seguidas los aviones de la Fuerza Aérea Israelí volaban de una pista a otra pista aérea de Egipto, destruyendo aviones y enemigos sin que ellos siquiera levantaran un dedo. El general Weizmann guardó silencio por un momento. Luego levantó la mirada y exclamó: fue el dedo de Dios. Un general que quizás no conozca ni a Dios de la forma como nosotros lo conocemos, sin embargo, él mismo da fe. Hombre, ¿cómo es posible que los aviones israelíes han destruido de pista en pista toda la flota aérea de Egipto sin que ellos reaccionaran durante 3 horas seguidas? Solo Dios. Hay algo que ocurre en Israel que quizás usted y yo no detectamos estando tan lejos, pero que marcan un propósito profético en los últimos tiempos. Por eso es importante. De la higuera, decía hace un momento, aprended la parábola. Cuando veis que su fruto, que su retoño reverdece, entended que el tiempo está cerca. En otras palabras, la higuera es Israel. En otras palabras, lo que Jesús dice: fíjense en Israel, hombre. ¿Qué está ocurriendo en Israel? Para que entendamos qué tiempo vivimos. Israel siempre se ha conocido como el reloj de Dios, que nos dice qué tan cerca, qué tan largo estamos de que Jesús regrese. Entonces, estas cosas de las 4 lunas de sangre podían pasar inadvertidas también para nosotros. Pero no quiero que eso ocurra. Quiero poner un gusanito en su corazón de la curiosidad, para que usted comience a estudiar y mande su corazón en aquella dirección, para que vea qué ocurre en Israel, que de repente puede tener una significancia profética para nuestros tiempos. Hoy, ¿puede decir amén conmigo? Hay que volver hacia Israel. Entonces, la siguiente tétrada, hermanos, que nos compete ahorita es precisamente la de estos 2 años, 2014, 2015. Y la pregunta forzada aquí es: ¿qué está ocurriendo en Israel o qué ocurrirá en Israel después de estos 2 años? Estamos seguros por los antecedentes ocurridos, porque, escuche, aquí tiene usted las fechas atrás de cómo
las lunas de sangre van a coincidir con el 28 de septiembre de esta fecha que viene, próximo mes, la cuarta luna de sangre, ¿ya? Y recordemos que lo que he tratado de enseñarles esta noche es que cada vez que Pascua y Tabernáculo ha tenido incidencia o coincidencia con estas fiestas hebreas, algo ha ocurrido en la vida política y religiosa de esta nación. Yo lo que quiero es que usted abra sus ojos, observe. La Biblia dice que la luna y el sol son señal. Entonces veamos que hay señales en el cielo. El cielo es como la pantalla del celular de Dios y ahí nos está poniendo señales. Hay que ver con los ojos correctos. Que no nos pase como decía Isaías acerca de los hebreos en su momento, ¿verdad? Oyendo no oyen y viendo no ven. No podemos caer en este error. Tenemos que oír correctamente y ver correctamente en el nombre de Jesús que pasa en Israel, que nos puede mandar un mensaje a nosotros hoy. ¿Puede decir amén conmigo? Entonces, estamos 2014-2015. Y en 2014-2015 vemos nosotros que ya pasaron 3 de estas lunas de sangre y ya pasó el eclipse. Ahí están las fechas. Falta una. ¿Qué ocurre en Israel hoy? ¿Cuántos han notado en las historias, por ejemplo? A mi dispositivo me caen muchos mensajitos de allá y una de las cosas que yo he estado leyendo, por ejemplo, es la postura de los Estados Unidos hoy frente a Israel. ¿Cuántos han oído que se ha firmado un tratado nuclear que favorece a Irán para que puedan desarrollar tecnología nuclear y con eso también la bomba nuclear, y que los hebreos se han opuesto tanto a esto? ¿Alguien ha estado al tanto de esa noticia? Escuche esto. Estamos hablando de una incidencia en la vida política en Israel que podría causarle a ellos de repente algo mayor que solamente un tratado nuclear entre Estados Unidos e Irán para que ellos desarrollen fuerza nuclear. Puede ir más allá y nosotros debemos de observar qué está pasando en Israel. Déjeme decirle algo. Para muchos escatólogos, Israel quedará solo al final. ¿Quién no sabe que políticamente y militarmente Israel es protegido por los Estados Unidos? ¿Quién no lo sabe? Sin embargo, ante tus ojos y mis ojos, estamos viendo hoy que los Estados Unidos están dando un pie hacia atrás en su postura por defender a Israel a toda costa, y hoy se mantienen un poco más a la distancia. En otras palabras, pareciera que lo que apunta es que incluso los Estados Unidos de América en su momento podrán dejar a Israel a sus propias expensas. Eso significaría que las naciones árabes van a tener más estímulo sin los Estados Unidos que les presioné como para decir hoy sí. Porque como los Estados Unidos no defienden a Israel, le vamos a caer encima. ¿Va conmigo? Entonces, eso podría generar un nuevo conflicto en esta nación. Y sería entonces, no digo que vaya a ocurrir, pero sí las cosas se están gestando. Irán, hermanos, es un país que claramente favorece el terrorismo, ¿o no? Si le da al mundo la capacidad nuclear, ellos no se van a quedar con un cambio de política antiterrorista. Si lo llevan en la sangre, hombre. Entonces, vemos que el propósito de ellos siempre ha sido en contra de Israel. Algo va a venir en lo porvenir. No sé en qué fecha, no sé en qué momento, lógicamente, porque no podemos nosotros hablar de fechas, pero sí entendemos que si Israel queda a expensas, hermanos, sin un país que lo defienda como Estados Unidos hoy por hoy, definitivamente eso obedecería a que Dios lo está permitiendo para demostrarle al mundo que no necesita una nación pagana para que defienda a su pueblo en Tierra Santa. Él mismo la podrá defender con sus propios recursos. Aquí comentábamos en su momento, recientemente, cuando la Franja de Gaza estaba lanzando esos misiles tierra, y muchas veces los misiles antiaéreos de Israel, las baterías, estaban interceptándolos en el aire, pero muchos de ellos fallaban. Sin embargo, los misiles nunca caían en áreas pobladas. Le preguntaron a un periodista le preguntó a uno de esos de Hezbollah o de Hamas, de ahí de Palestina, de la Franja de Gaza. Le dijeron, hombre,
Y es que ustedes tienen tan mala puntería. Tienen tan mala puntería ustedes que no le pueden pegar a un lugar poblado. Imagínense que este tipo tan endemoniado le dijo en medio de todo una gran verdad. Le dijo, no hombre, si nosotros movilizamos nuestros misiles y apuntamos pero a las áreas más pobladas, está cheque, el equipo no falla. Lo único es que cuando los lanzamos, el Dios de ellos, el Dios de ellos los dirige a un área donde está despoblada y no matamos a nadie. ¿Quién lo hace? Dios no ocupa a los Estados Unidos para defender a Israel. Jehová de los ejércitos es suficientemente Dios para defender a la nación que dejó como testimonio de que Él existe. Y ese pueblo, hermanos, que a nosotros nos dio el derecho de la salvación, está por restaurarse. Usted debe desear la restauración de Israel, porque cuando Israel sea restaurada, mayor bendición vendrá a los hijos de Dios, que por la sangre de Cristo hemos alcanzado salvación hoy. Entonces, si Israel es restaurado en lo físico, nosotros vamos a ser hiper, mega, super bendecidos en lo espiritual. Eso dice la Escritura, que si por su caída fuimos salvos, por su restauración, incluso dice la Escritura, aquí lo mencionamos al principio, si por su restauración, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Eso es profundo, hermanos. Eso es poderoso y merece que usted le vuelva a levantar al Señor una ofrenda de palmas esta noche. Lunas de sangre, hermanos, seguirán ocurriendo, pero no todas ellas, según la NASA, volverán a tener incidencia en estas fechas de Pascua y Tabernáculo. Pero quiero que vayamos cerrando con una tétrada que Jesucristo mismo mencionó. Quiero que busque esta así, Mateo capítulo 24 y versículo 32. El capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, pues es una palabra profética también para Israel, que habla acerca de la tribulación y todo esto. En el capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 29. Esto ya es, hermanos, en la tribulación. ¿Va conmigo? Diga conmigo, en la tribulación. Y Jesús menciona una nueva tétrada que ocurrirá en la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es, porque será un eclipse, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mire cómo estos eclipses lunares y solar, una vez más, serán una señal para la mera venida del Señor. Pero esto va a ser en la tribulación, para los hebreos. Ya nosotros no estaremos aquí, alguien diga amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, este es el verso que estaba mencionando antes, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las lunas de sangre, hermano, no son sino una señal en el cielo, más específicamente para Israel, si lo logran ver, de que la coincidencia de esta luna de sangre con sus fiestas significan un evento importante en su vida política y religiosa. Si nosotros observamos qué le pasa a Israel cuando estos eventos ocurren, entenderemos un poco lo que le pasa a la higuera para saber en qué tiempo estamos. Ese ha sido el propósito de esta conferencia esta noche. Yo espero haberles ilustrado un poquito en el tema para animarles a que usted pueda
aprender un poco más. Cierro con esto. Si no pueden adquirir este ejemplar, entonces váyase a YouTube en su dispositivo celular y busque las 4 lunas de sangre. Las puede buscar del mismo pastor John Hagee o las puede buscar del pastor, ¿cómo se llama? Este mexicano, y siempre se me olvida. Alducín, Armando Alducín, que él es bien profundo en el tema. Y hermanos, a todo video hay más detalles que no puedo mencionar por el tiempo, que usted los puede ver ahí, y yo le invito a que lo haga. ¿Cuántos lo van a hacer? O sea, mentirosos. ¿Cuántos lo van a hacer? Eran bromas, hermano. Quiero que se pongan en pie para que oremos. Levanten una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Guárdelo, consérvelo, póngalo en su Biblia y léala por lo que más quiera. Lea su Biblia en el nombre de Jesús. Quiero que oremos una vez más, bendigamos al Señor y de manera específica pues a bendecir la nación de Israel y pedirle a Dios por su restauración, porque va a significar seguramente algo superior para la iglesia del Señor en el mundo entero. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti, Señor. Toda honra, toda gloria pertenecen a ti, Señor. Israel es el olivo natural. Tu iglesia, Señor, somos parte de los gentiles, el olivo silvestre. Nos has dado la bendición de ser injertados en el olivo natural, contra naturaleza. Y queremos bendecir el olivo natural en el nombre de Jesús, Padre, donde estamos injertados, porque de ambos pueblos tu espíritu está siendo uno solo. Queremos bendecir esta nación, Padre, que nos dio la palabra de Dios, esta nación que nos dio el evangelio a través de Jesucristo, los apóstoles después de él, esta nación que nos ha dado tantos profetas, oh Dios, del Antiguo Testamento. Bendecimos Israel, de quien recibimos también a través de Moisés la ley. Padre, gracias. Queremos bendecirte porque usaste un pueblo físico para generar un pueblo espiritual, la iglesia de Cristo, nosotros hoy. Queremos responsablemente, Padre, a través de esta oración, retribuir un poco la bendición que este pueblo necesita. Padre, restaura a Israel. Restaura, Señor, ese entendimiento que ha sido entenebrecido con un propósito. Quita el velo que no les permite ver que Jesús es el Mesías de Dios. Padre, trae a esta nación a arrepentimiento. Y pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que guardes a Israel, que salves a Israel, que entregues, Señor, a Israel sus posesiones, Señor, su territorio, para que puedan construir ese templo, Señor, y se cumpla tu palabra profética. Señor, guarda esta nación de los enemigos que se levantarán en contra de Israel, Rusia, Irán, Señor, y también Irak, que se levantará en contra de Israel. Pedimos que tú, oh Dios, les ayudes a convertirse de las tinieblas a tu luz, y que lo más importante ocurra, Señor, su salvación. Bendecimos, Padre, esta plática que hemos tenido y que enriquezca a tu pueblo, Señor, que ha sido la intención. Damos las gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos. Padre, alguien diga amén. Levante una ofrenda de palmas al Señor.